bola. Hace una calor violenta, pero ¿verdad? Es parte de todo lo que se está viviendo en estos últimos tiempos. Los tiempos están cambiando, como decía mi abuela, y es una realidad. Ya no es como antes. El clima está tomando otro giro. Nada, esperamos y confiamos en el Señor, ¿verdad? Que pronto ya estemos con el Señor allá en el cielo. Lo que tenemos es que perdurar un ratito más para poder tener ese galardón y estar ante la presencia de nuestro Señor. Anoche en el espacio de íntimo estuvo bien bueno y muchos hermanos entraron, le damos gloria al Señor y unos comentarios tremendos. A veces yo digo que me da ganas de quitar esto, ¿verdad? Porque es muy tarde, es a las 10:30 hasta las 12 de la noche. Pero es una tremenda discusión que se desata y los hermanos escriben y ponen sus opiniones y nos gusta mucho eso. Esperamos, ¿verdad?, que siga creciendo y que otros hermanos y que otros amigos entren y también compartan y pongan sus opiniones de lo que se está hablando. Es algo bien informar. Tenemos un pequeño bosquejito, pero es algo informar, hablando sobre lo que está pasando. Siempre tenemos un espacio hablando al principio de todos los acontecimientos que están sucediendo y luego traemos algo de la palabra, la discutimos y siempre le decimos a los hermanos que ellos pues nos hablen acerca de lo que piensan del asunto que se está discutiendo. Pues hay buenas noticias. Nuestra hermana Brenda ayer en videocámara estuvo hablando con la pastora, me quedé sorprendido, habla muy bien, ahora habla un poquito más fluido que antes, la cara ya no se le ve, le hicieron una reconstrucción tremenda, de verdad nos quedamos sorprendidos. Y la operación fue de 11 horas y ya el otro día estaba bastante bien. Me imagino que se tardará un par de semanitas o un par de días por allá, ¿verdad? En lo que se recupera por completo y luego vendrá acá. Ya Isabelita la operaron y creo que también la operación fue un éxito. Ahora la cuestión es de la recuperación y estuve hablando con el hermano Auri y la mamá no la pueden operar porque tiene 90 años y es del corazón, pero están con un tratamiento donde ella puede echar hacia adelante. Aida tiene la presión bien, el azúcar bien, todo eso que tenemos nosotros hecho pedazos, ella lo tiene todo bien. Lo único que ya el corazón a los 90 años no tiene la misma fuerza. Pero nada, esta semana hemos estado orando por estos casos y esperamos en el dulce nombre de Cristo Jesús que por lo menos se la deje disfrutar un ratito más a nuestro hermano Auri, a nuestro hermano Yello, que es el esposo, y a los nietos. Vamos a comenzar a este culto de enseñanza. Amado Padre bueno y eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria y toda honra en esta linda y maravillosa noche. Ayúdanos, Señor, para seguir hacia adelante. Mira, Padre amado, la clase que hoy se va a estar desarrollando aquí. Bendice al maestro que le toca asignado para esta noche y a cada uno de los maestros que van a estar con los niños y con los jóvenes. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por todas las cosas lindas que haces. Padre, no nos cansamos, Padre, de ver tantas cosas maravillosas. Estamos atónitos, maravillados, que constantemente estás haciendo cosas gloriosas. Gracias, Padre bueno y Padre eterno. En medio de un mundo que está convulso, en medio de un mundo que está, Padre amado, fragmentado, estamos viendo cosas maravillosas, cosas grandiosas. Y estamos felices porque sabemos que eres tú. El mundo, Padre, se levanta con sus tereques, con sus cosas, tratando de anular las cosas lindas que haces tú. Pero tú, Padre amado, nadie podrá anularte, Señor. Y a ti te damos toda gloria y toda honra en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. No sé si ya estamos en los medios. Saludamos a aquellos hermanos que nos están viendo a través de CCR Live. Quédate tranquilito, acomódate en tu casa
que vas a estar disfrutando de una buena clase, una clase maravillosa. Y nos veremos entonces el domingo presencial. Si puedes llegar hasta acá, acuérdense que son los que están en lista, 110 personas. Esperamos que disfrutes de lo que el Señor tiene en esta noche para cada uno de nosotros. Vamos a adorar al Señor con algunos cánticos, luego dividimos la clase. Esperamos, ¿verdad?, que la chava viene, algunos hermanos se tiren del palomar y lleguen hasta aquí para adorar al Señor. Santo Dios, te bendecimos a ti, Rey Jesús. Y aquí estamos, Señor, otro día más para poder recibir más de tu palabra, para adorarte y exaltarte a ti, Rey Jesús. Te alabamos, Jesús. Tú eres digno, Dios, porque nosotros vamos de gloria y en gloria. Te bendecimos a ti, Rey Jesús. Santo Dios.
hacer la oración por los diezmos y las ofrendas, mira lo que dice en la palabra del Señor. En Salmos 32:11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Palabra del Señor Jesús. Padre, bendecimos tu nombre, Rey eterno, porque estamos en tu casa, Padre amado Dios, gozosos, adorándote, exaltando tu nombre, Jesús. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas, Señor, que van a ser recogidas en esta noche, Señor. Que seas tú multiplicando, que seas tú bendiciendo, Padre amado Jesús, porque esto es para tu obra, esto es para bendecir, esto es para tu casa, Rey eterno. Y que cuando los hermanos vayan a depositar, Señor, sus ofrendas y sus diezmos, que los den con gozo, que los den con alegría, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Pues los niños salen con la hermana asignada para esta noche. Veo a la hermana Yolanda, a la hermana Elvia. Que la fuerza del cielo le acompañe. Y los jóvenes pues que están aquí, pues pueden salir, aunque ya hay jóvenes yo creo allá.
Y hoy pues nos quedamos con la hermana Baby, que es la que está de bateadora emergente en la noche de hoy. Amén. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Que el Señor les bendiga más. Con gozo, con júbilo y alegría. Estamos todos cansados, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestro día a día. Así que vamos a estar comenzando rápidamente con la clase de hoy. No sé si ya, ok, ya estáis ready. Ok, voy a buscar aquí. Okay. Bueno, como ya saben, llevamos ya, con hoy serían 13 jueves que hemos estado estudiando, hemos tenido esta aventura de viaje por las Escrituras. Comenzamos desde la creación y hemos seguido así sucesivamente, y ya hoy tenemos la clase número 13 que se titula Saúl. Pero antes de ir de lleno a la clase, vamos a tener un corto repaso, un corto, preciso y conciso repaso de la clase número 12, que fue la que se estuvo dando el jueves pasado, que fue bajo el tema Josué y Jericó. Como ya habíamos aprendido, Josué sucede a Moisés como líder del pueblo de Dios. Todo el tiempo hemos escuchado desde las historias de Moisés en la tierra de Egipto que Josué siempre ha estado presente. Él ha estado ahí cara a cara. Él no ha esperado a que alguien le dijera, mira Josué, ven acá, haz esto. No, él ha estado presente en todo lugar, en todo momento. Que cuando Moisés salía, la primera cara que veía era la de Josué. De esta manera, este joven lo que estaba demostrando era que tenía una iniciativa que era movida por la pasión que había en su corazón. Y así como Josué en aquel momento era apasionado, y esa pasión despertaba en él esa iniciativa y ese mover, y él estaba, que cualquiera diría, era un presentado. Pues mira, para las cosas del Señor debemos ser presentados, estar ahí dando cara, porque el Señor nos ha enviado a hacer bendición en todo lugar, en todo momento. Pues Josué, al estar presente, él vivió, él experimentó, él sabía qué era lo que Jehová Dios quería. Pues mira, él sucede a Moisés como líder del pueblo de Dios. Josué guía al pueblo hasta entrar a la tierra prometida mediante victorias militares milagrosas y estrategias de batalla increíbles. Siempre que estudiemos el Antiguo Testamento y específicamente la historia del pueblo de Israel, tenemos que traer a nuestra memoria que el pueblo de Israel se ha movido siempre en lo imposible del Señor. Desde que estaba en Egipto, él fue librado de la mano del faraón con milagros imposibles de realizarse. Allí vemos el cuidado del Señor con ese pueblo y cómo el Señor hizo lo que para el humano era imposible, posible, con tal de que su pueblo fuera libertado. Luego vemos en el desierto cómo el pueblo fue protegido, fue provisto de la mano del Señor de unas maneras imposibles de creer o de visualizar bajo el ojo humano, y el Señor tuvo ese cuidado espectacular con su pueblo. Y una vez más, a través de la vida de Josué, el Señor seguía haciendo estos milagros increíbles para que se cumpliera su promesa, para que se cumpliera su palabra. El Señor le entregó la tierra prometida a Josué a través de una manera milagrosa. Porque díganme ustedes que esas murallas se derrumbaran y se enterraran en la tierra no es un milagro, no es algo imposible de que sucediera. Su liderazgo comienza cuando envió espías a Jericó para obtener información sobre la ciudad. Moisés llegó hasta la tierra prometida
pero Él es el que introduce al pueblo a la tierra prometida, y esa función de líder comienza justo con esta acción, enviando esos espías a la tierra prometida. Estos espías entraron a la casa de una mujer llamada Rahab, quien los esconde del rey de Jericó. Y cuando al fin los israelitas conquistan la ciudad, Rahab es recompensada por su fe y se le permite unirse a Israel, aun cuando es una mujer gentil. Ok, habiendo acabado ya con este repaso, vamos a empezar de lleno con Saúl. Saúl, ¿quién es Saúl? Nosotros nos preguntamos quién era Saúl. Pues mira, Saúl era un joven de la tribu de Benjamín que fue llamado por el Señor para cumplir una petición del pueblo de Israel. Pero para poder entender toda esta historia vamos a viajar, vamos a dar un enorme brinco. Nosotros nos quedamos en el libro de Josué. Pero ahora vamos a ir del libro de Josué hasta el libro de Primera de Samuel. Vamos a viajar en el tiempo. Estamos viajando en las escrituras, ¿verdad? Pues vamos a viajar entre los libros. Vamos a dejar a un lado los libros de Jueces y Ruth. En esta serie de estudios, esos dos libros no se van a tocar. Luego, al finalizar el estudio, que eso será de aquí al 2022, 2023 más o menos, no se rían que va a ser así, porque tenemos jueves de por medio que nos va a hacer de viaje por las escrituras, se sigue alargando, así que le esperes más, Luis, le esperes más, no te me quites, por favor, no me dejen sola. Así que vamos a dejar esos dos libros que se van a hacer estudios independientes de ellos al finalizar el viaje por las escrituras, pero antes de continuar, quiero recalcar algo del libro de Jueces. En lo que llegamos allá, yo les exhorto que ustedes en su casa vayan leyéndolo, vayan estudiándolo. El libro de Jueces, a mí en lo personal me encanta, tiene de todo un poco. Tiene romance, tiene acción, tiene misterios para resolver, tiene de todo, es bien dinámico. Lo único que es repetitivo es la conducta del pueblo de Israel, pero todo lo demás es bien chévere y ministra la vida de uno, que eso es lo más importante. Así que luego le voy a estar explicando un poquito, porque para entender la historia de Saúl tenemos que hablar un poquito sobre lo que son los jueces. Ahora, el libro de Primera de Samuel. ¿Por qué este libro lleva este nombre? ¿De qué trata este libro? Pues cuando hablamos del primer libro de Samuel, este libro, al igual que el segundo de Samuel, trata de la historia primitiva de Israel. El comienzo del pueblo de Israel una vez ya están establecidos en la tierra prometida, que incluye los reinados de Saúl y David. Claro está, esto es omitiendo la parte de los jueces, que son muchos años de por medio. Ahora bien, los primeros 5 o 6, no recuerdo bien si son 5, 6 o 7 capítulos de este libro, trata de la historia per se del profeta Samuel. Comienza hablando de Ana, que no podía tener hijos y que lloraba en el altar. Ustedes conocen, ¿verdad? Que el pastor lo dice siempre que va a presentar un niño, él renarra la historia de Ana. Pues este principio de este libro, de Primera de Samuel, comienza con la historia de Ana, continúa con el nacimiento de Samuel, cómo él se desarrolla en la casa de Elí era, ¿verdad? De Elí, y cómo el Señor lo llama. Cómo llama al profeta Samuel para que comience a su función como profeta. Luego, después de eso, es que vemos cómo comienza la historia del rey David, y del rey Saúl y luego del rey David. Después que Josué ayudó al pueblo a establecerse en la tierra prometida, ellos entraron, ellos conquistaron, ellos ya se establecieron. Israel vive como una confederación de tribus disoluta. Son unidas y guiadas por líderes ocasionales llamados jueces, que los libran de la opresión de varios invasores y enemigos. O sea, ellos son un gran estado que están viviendo en ese lugar, y aquí en esa área vive la tribu de Benjamín, en esa otra área vive la tribu de Judá, en esta área vive la tribu de Leví, y todas esas tribus son guiadas por un hombre,
o una mujer, porque en ese tiempo, aunque las mujeres no contaban para la sociedad, para el Señor las mujeres siempre hemos contado y siempre hemos tenido un valor importante para su reino. Y aunque ustedes tal vez no lo crean, dentro de los jueces había mujeres que también habían sido escogidas para liderar al pueblo de Israel. ¿Qué sucede? En ese momento de los jueces, Dios era su gobernante. Literalmente Dios estaba gobernando al pueblo de Israel. Los demás pueblos alrededor tenían un rey, tenían un gobierno político natural de hombres que podían ver, que tomaban decisiones. Pero Jehová Dios hacía la función que esas personas naturales hacían para los demás pueblos. Solamente que esta persona que era llamada juez se encargaba de ser la voz de Dios para el pueblo de Israel. Allá sucedía cualquier situación, pues Jehová Dios le hablaba a ese profeta, a ese juez. El juez entonces le decía al pueblo qué el pueblo tenía que hacer, y entonces pues se liberaban de las batallas y todas estas otras cosas, las leyes, el orden, todo eso era Dios a través del profeta para el pueblo. ¿Qué sucede? Después de algunas generaciones, pasaron los años, cada juez duró ciertas cantidades de años, varios años, unos muchos años, otros pocos años. Después que pasaron varios de esos jueces, el pueblo dice, no más. Nosotros queremos tener un rey como las otras naciones que nosotros conocemos. Queremos tener un rey físico que se siente en un trono, que nos gobierne, que nos diga, nosotros lo veamos y nosotros lo escuchemos. Y aunque el profeta Samuel les advirtió de los peligros que una monarquía habría de traer, el pueblo insistió en su deseo de tener un rey. O sea, vamos a entender esto bien. El pueblo tenía a Dios como su rey y ellos le están diciendo a Dios, no te queremos a ti porque no te podemos ver, no te podemos escuchar. Queremos que nos pongas a un hombre como rey que podamos ver y podemos escuchar. Cuando uno internaliza lo que el pueblo de Israel estaba pidiendo y lo que estaba, ¿verdad?, lo que quería, uno dice, pero qué loco, rayos, pero qué le pasa. Qué atrevidos, qué caripelados, le están diciendo a Dios que no lo quieren. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Que el Señor dice, huepa, yo estoy aquí. Y uno va como Juan por su casa y hace lo que le da la gana, olvidándose de la dirección del Señor. Es lo mismo en diferente tiempo, pero el mismo. Es lo mismo que pasó con Moisés cuando estuvo en el cerro. Y es lo mismo que pasó vez tras vez, porque el problema que tuvo el pueblo de Israel es que, Dios mío, uno dice, pero es que no leen, no leían. Y el problema es que nosotros tampoco. Cometen el mismo error una y otra vez cada cierto tiempo. El libro de Jueces, yo quiero que ustedes lean el libro de Jueces. El libro de Jueces lo que nos enseña es que un pueblo está condenado a repetir el mismo error una y otra vez si no conoce su historia. Y ustedes dirán, ay, pero ¿para qué vamos a estar estudiando tanto el Antiguo Testamento? Porque, mi hermano, el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Y la historia bíblica es la base y el fundamento de nuestra vida cristiana. Si nosotros no conocemos los errores de aquellos que les servían en el Señor al pasado, créanme que vamos a estar cometiendo los mismos errores hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros como ciudadanos de la isla de Puerto Rico no conocemos la historia de esta isla, vamos a estar repitiendo los mismos errores civiles, ¿verdad?, de nivel de Estado que nuestros antepasados, porque no conocemos la historia. Por eso es que en las escuelas dan las clases de historia, aunque sean aburridas a veces. Y uno mira y dice, Dios mío, ¿cuándo se acabará? Por eso es importante conocer todo, porque si no, como pueblo vamos a cometer los mismos errores. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Tenemos que conocer la historia. Y no solo es conocerla, es internalizarla para cuando llegue el momento de actuar, actuemos de la mejor manera
de la más apropiada y la más correcta, que podamos decir que nosotros sí aprendemos por cabeza ajena y no vamos a cometer los mismos errores de estas personas, ni las del Nuevo Testamento, ni aquellos cristianos que se levantaron hace 100 años, hace 150 años o hace 20 años atrás. Vamos a aprender de los errores y vamos nosotros a buscar ser mejor día a día. Primero, porque queremos agradar a Dios, y segundo, porque somos la cara de Cristo en la tierra de los vivientes. Y en el tiempo que nos tocó vivir, que ha sido uno bien duro, bien difícil, pues mira, más que ahora tenemos que estar firmes, parados en quiénes somos en Cristo Jesús, para demostrar quién es verdaderamente Dios aquí en la tierra. En este momento en que el pueblo de Israel está pidiendo rey, un rey natural, en ese momento ellos estaban teniendo un intercambio con el pueblo de los filisteos. Ellos estaban siendo invadidos por los filisteos. Ok, ya habiéndole dado esa introducción para que ustedes puedan ir entendiendo mejor de qué se trata la clase, quiero que anoten para que lean la historia completa. Busquen papel, busquen lápiz, no sé, las notas del celular. Y es importante que anoten, porque aunque hoy vamos a estar leyendo prácticamente todo, siempre hay cositas que se nos pueden quedar y ustedes en su casa pues lo estudian y lo capturan. Sería Primera de Samuel, capítulo 8, versículos, ahí está, del 1 hasta el capítulo 11, versículo 13. Luego va a saltar al capítulo 13, ese lo lee completito. Y después comienza en el capítulo 14, versículo 15, hasta el capítulo 15, versículo 35. Esos versículos que les estoy dando son donde exactamente aparece la historia de Saúl. El resto de capítulos y otros versículos tratan de otras cosas que no son tan relacionados con la vida de Saúl. Que sí, mire, usted léalo completo. Desde el libro completo de Primera Samuel, léalo. Pero los relacionados con la historia de hoy son esos que están ahí. Así que anótelos para que los estudie. Ok. Podemos comenzar la historia de Saúl en el momento en que ungen a Saúl como rey. Y eso lo vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 9, los versos 15 hasta el capítulo 10, versículo 1. Y esos son los versículos en donde aparece el ungimiento de Saúl como rey. En la noche de hoy yo voy a estar leyendo los versículos porque voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esta versión es bastante clara, bastante sencilla. Parece que fue escrita para un puertorriqueño, ¿verdad? Para nosotros, porque está perfecta. Así que yo voy a estar leyendo en esta noche todos los versículos. Y dice así. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Y aquí hago un alto. Esa conducta que Jehová le estaba diciendo a Samuel era lo que se repetía constantemente en el pueblo durante la época de los jueces. Caían en el pecado, se olvidaban del Señor, empezaban a adorar falsos dioses y todo este revolú que nosotros vemos que ellos están haciendo desde su vida en el desierto para acá. Y una vez Jehová le permitía que los enemigos a su alrededor los invadieran. ¡Ay, verdad que está Jehová, el que nos sacó de Egipto! ¿Se acuerdan?
el que nos proveyó en la columnita de nube por el día y la columnita de fuego por la noche, el que nos hizo llover maná del cielo y el que nos dio carne cuando nos pusimos majaderos y malagradecidos. Sí, de Jehová, sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que nos ayudó a cruzar el Mar Rojo, que nos hizo que pudiéramos conquistar la tierra prometida? En esos momentos se acordaban de Jehová y empezaban a clamar y empezaban a gemir para que el Señor se moviera en misericordia y los liberara de sus opresores. Y ese era el ciclo durante todo ese tiempo. Y en este tiempo, donde Samuel era el juez, volvía y el pueblo se acordó de Jehová Dios. Y Dios dice aquí, miren, he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Ellos estaban hasta pidiendo, no solo que los liberara de los filisteos, sino le estaban pidiendo rey, un rey físico. Seguimos en el 17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó: ¿podría decirme, por favor, dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y los sentó en la cabecera de la mesa, y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl: levántate, es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Aquí podemos ver, según lo que fuimos leyendo, que había sucedido una situación. Y era que Saúl tenía unos burros y esos burros se le perdieron, se le escaparon. Y cuando se le escapan esos burros, que ellos no lo encuentran, el siervo se acuerda y dice: ya sé, como no sabemos para dónde coger para ir a buscar los burros, vamos a ir donde el vidente. En aquellos tiempos, vidente era profeta. Como ellos eran los que escuchaban la voz de Dios y podía hablar al pueblo sobre lo que iba a suceder, ese era el término que entre ellos se utilizaba. Pues mira, vamos a ir donde el vidente para que nos diga por dónde tenemos que ir para buscar los burros. Y esa era la preocupación que ellos tenían. Por eso fue que llegaron hasta allá. Esa fue la excusa que Jehová Dios provocó para que ellos llegaran hasta allá.
Y una vez llegaron, entonces fue la conversación que leímos. Ahora yo les pregunto, ¿podemos ver a Dios en este encuentro? Aunque no me digan nada, muevan la cabeza. ¿Podemos ver a Dios en este encuentro de Samuel con Saúl y el siervo? ¿Qué me dicen sus cabecitas? Quiero verlo. Sí, eso me gustó. Sí, podemos ver a Dios, ¿verdad? En medio de este encuentro. Miren, podemos ver la soberanía de Dios en acción desde el principio. Desde que los burros se perdieron. Porque tenemos que entender que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Uno dice, pero ¿qué rayos unos burros? Pues mira, esos burros, gracias a esos burros, el siervo vino con la idea, que también podemos decir que Dios sembró la idea en la mente de ese siervo y caminaron hasta el lugar donde estaba Samuel. Así que desde que los burros se le perdieran a Saúl hasta poniendo la idea de ir donde Samuel en la mente del siervo, son provocaciones de la soberanía de Dios en aquel momento. Y esas son las cosas que a diario a nosotros nos suceden. Y muchas veces no nos damos cuenta que es Dios poniendo su mano en nuestras vidas para que su plan se cumpla. Claro está, nosotros constantemente estamos escuchando palabras desde este altar, ¿verdad? Que todo ocurre por un propósito, que todo ocurre para bien, porque nosotros queremos vivir la voluntad del Señor, porque nosotros, ¿verdad?, estamos poniendo nuestra vida en las manos del Señor. Pero esas cosas suceden para aquellos que dicen, Señor, yo pongo mi vida en tus manos, sé tú dirigiendo mis pasos, y realmente estamos dejando al Señor que dirija nuestros pasos. A veces nosotros esperamos que la gente que no vive para el Señor tenga los mismos resultados y las mismas conductas de los que sí decidimos vivir para el Señor. Y eso a veces nos hace a nosotros entrar en un desespero. Y a veces queremos como hasta ayudar a Dios en la situación. Y tenemos que tener bien claro en nuestra mente que estas situaciones ocurren para aquellos que deciden, mira, vamos a vivir para el Señor. En este momento de la vida de Saúl, todos ellos, entre sus altas y sus bajas, estaban viviendo para Jehová. Tenían mucho desconocimiento y eran medios casquiduros. Hay que decir las cosas como son. Eran medios casquiduros y tenían que verse en medio de un problema hasta fondo para acordarse de quién era su Dios. Pero estaban ahí. Vamos a reconocer que estaban ahí tratando. Nosotros hoy en día vivimos en la gracia. Tras que vivimos en la gracia, que tenemos un acceso a la presencia del Señor de una manera magistral, que no necesitamos de un juez para que hable a través de Dios. No, Dios nos habla directamente a nosotros y nosotros le podemos hablar a Dios. No solo eso, sino que nosotros tenemos la oportunidad de decir, mira, la salvación no era para mí y la estoy disfrutando. No era para nosotros y la estamos disfrutando. Y no solo eso, sino que nosotros tenemos la oportunidad de hoy en día decir, mi vida se la entrego al Señor, que el Señor haga con mi vida lo que Él quiera, y el Señor puede dirigir nuestra vida y hacer que su plan perfecto se cumpla. Ahora tenemos que tener la precaución, por decirlo así, de que cuando hagamos esa oración, a veces que podemos pensar bien bella, bien hermosa, oh Señor, te entrego mi vida en tus manos, sé tú dirigiendo cada paso. Oh Señor, te pido que en este día sea tu presencia conmigo en todo lugar. Cierra las puertas que tengas que cerrar, abre las puertas que tengas que abrir, oh guíanos, Señor. Y todas esas oraciones bellas y hermosas que hacemos a diario para que el Señor esté con nosotros, que cuando digamos ese amén, realmente dejemos al Señor tomar el control de nuestra vida. Que si Él trancó una puerta, no estemos nosotros buscando un cejón, un martillo o algo, un marrón para tumbarla. Porque el Señor es un caballero y Él no va a violentarte. Si tú dijiste, no, yo voy a tomar las decisiones, pues el Señor se echó para atrás y dijo, ok. Recuerda que cuando te explote, pues yo estoy aquí. Porque el Señor es un caballero. Y cuando las personas que no conocen del Señor
están viviendo bajo sus propias opiniones, nosotros tenemos que simplemente orar para que sea el Señor revelándose a la vida de ellos, que ellos puedan encontrarse con el gran Salvador, con ese gran yo soy que nosotros nos hemos encontrado, y esperar. Dejar nuestra confianza puesta en las manos del Señor y obedecer su palabra, y el Señor se encargará. Mientras nosotros estemos metiendo la cuchara, Dios no necesita ayuda. Vamos a dejar que el Señor obre. Vamos a orar con fe, vamos a esperar en su tiempo y vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros como sus hijos hacer. Amén. Así que también podemos ver cómo Jehová escogió a alguien de una de las tribus más pequeñas, la tribu de Benjamín. Y tras que fue de esa tribu, de las familias menos importantes, era el que iba a ser rey. O sea, de esos millones de personas que habían ahí, escogió como quien dice, lo menos importante. Y es como una manera de Jehová decir, esto no es por herencia, esto no es porque seas el más lindo, esto no es porque tú tengas habilidades, talentos y virtudes, no. Esto se trata de mi presencia, esto se trata de al quien yo llamo que me responda. Esto se trata de mi Espíritu Santo a través de la vida de alguien. Y no lo leímos, pero si más adelante sigue leyendo, se dan cuenta que, déjame ver si lo consigo aquí, que llegaron Saúl y Samuel, entraron a un lugar y el Señor tomó, déjame ver si dejar aquí, en ese momento el Espíritu de profetizar con ella. Estoy buscando. Ok, el versículo 9 del capítulo 10, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Ok, incluso podemos ver en el versículo 9 hasta el versículo... Vamos a leer de nuevo y después yo paro. Dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron, ¿qué? Hasta Saúl es profeta. ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaban allí dijo, cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho, hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. Y ahí le pregunta el tío de Saúl que dónde estaban y el siervo de Saúl, porque todo este momento que Saúl recibe la palabra del profeta Samuel, Saúl estaba solo y el siervo se había ido adelante. Y aquí que está el tío de Saúl y está el siervo, le preguntan como que mira, ¿dónde tú estabas? Y ahí le dice a Saúl que estaban buscando los burros, que no los pudieron encontrar, que acudieron donde Samuel para preguntarle dónde estaba. Pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. En ese momento, Saúl se sentía descualificado. Él no se sentía que era apto para tal rol. Estamos hablando de que él iba a suceder al mismo Dios, porque Dios era el rey del pueblo de Israel en aquel momento. O sea, tenemos que mantener esa perspectiva bien clara. Y él se menospreciaba por el lugar de donde él venía. Si vengo de la tribu más pequeña, ¿quién soy yo? Y tras de eso, mi familia es la menos importante de la tribu. La menos importante. Pero en ese momento Dios le dio como un refrigerio. Tal vez tú te consideras el menos importante, pero mira, toma, mi espíritu sobre ti, comienza a profetizar. Y la gente se levantó a juzgarlo, a señalarlo, a cuestionarlo. Pero ¿quién es este que está hablando, está profetizando? ¿Quién es este? Y más adelante vamos a ver que aún en los comienzos de él como rey, todavía la gente cuestionaba si él era el correcto o no. Ok, ahora vamos a estar leyendo un poco sobre
Los éxitos militares de Saúl. Podemos mencionar que es el primer éxito que Saúl tiene, y eso es lo que, como quien dice, lo fundamenta a él como rey bajo la opinión pública del pueblo. Primera de Samuel, capítulo 11, vamos a estar leyendo del 1 al 15. Y voy a beber un chispito de agua porque... Ok, dice así. Como un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición. Les sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y, cuando regresó a la ciudad, preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje: esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besek, se dio cuenta de que había 300,000 hombres de Israel y 30,000 hombres de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir: los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos: mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel: ahora, ¿dónde están esos hombres que decían: ¿por qué debe Saúl gobernarnos? Tráiganlos aquí y los mataremos. Pero Saúl respondió: nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente: vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Ahora les pregunto yo: ¿de qué manera este triunfo benefició a Saúl y al pueblo de Israel? ¿De qué manera? ¿De qué manera ustedes creen que este triunfo benefició a Saúl y benefició al pueblo de Israel? Primero que nada, aumentaba la fe del pueblo en Dios. Aumentó la fe del pueblo. Aquellos
que tal vez no habían experimentado algunos de los milagros maravillosos del Señor porque eran pequeños y estaban creciendo, pues pudieron ver que el Señor, Jehová Dios, del que tanto escuchaban, mira, nos libró de los amonitas. Aumentó la fe del pueblo en Dios, ya que Saúl reconoció que esa victoria fue obtenida gracias al Señor. Muy bien pudieron haber dicho, yo tengo tremenda estrategia de guerra, pero no, él reconoció que eso fue gracias al Señor. Segundo, esta victoria afirma que Saúl era la persona indicada para ser el rey porque tenía el respaldo del gran yo soy. Casi todo lo que hemos podido leer hasta el momento que se ha mencionado sobre Saúl ha sido algo positivo. Por lo general siempre escuchamos las cosas negativas de la vida del Saúl, del reinado de Saúl, pero el comienzo del rey Saúl fue uno bueno. ¿Qué pasó? Que durante el proceso se dañó. Miren, pues vamos a estar viendo unas cositas. Desde el principio demostró tener un liderazgo fuerte. Demostró que tenía una fortaleza física. Demostró que tenía habilidades militares. Como resultado de todo eso, Saúl se ganó el apoyo total de su pueblo. Sin embargo, pronto las cosas comienzan a irle mal y él deja de confiar y él deja de obedecer al Señor. El capítulo 12 del libro de Primera de Samuel, si ustedes lo leen en sus casas, van a poder encontrar la despedida del profeta Samuel, ya que con esa batalla que ganaron, queda cimentado Saúl como el nuevo rey del pueblo de Israel. En ese caso ya no hace falta un juez para el pueblo, porque ya tenían un rey natural y físico, tal y cual como el pueblo lo añoraba, lo deseaba. El profeta Samuel siempre se queda cerca, porque a la vez que el Señor le dice, ve y dile a mi siervo Saúl, él arrancaba y salía a decirle el mensaje que Dios tenía para él. Adicional de que Samuel le tenía un cariño particular a Saúl. Así que vamos a empezar ahora a leer algunas de las desobediencias que aparecen en la palabra del Señor de Saúl hacia Dios. En Primera de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 15, vamos a ver cuando Saúl desobedece a Dios. Y dice así. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido. Espérate, este no es. Este es el 12. Sorry. El 13. El 13:1, ahora sí. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. O sea, 42 años, no estamos hablando que fueron 2 días. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: Hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal.
Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. O sea que tenían un chorrete de hombres estos filisteos para atacar al pueblo de Israel. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y, como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibea en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. O sea, que Saúl se quedó al final del camino con solo 600 hombres para combatir un ejército de miles. Vamos a ver. Una pregunta sencilla, facilita. ¿Cuál fue el error de Saúl? ¿Hay alguien que se atreva a contestarla? ¿Cuál fue el error de Saúl? Escuché, pero no escuché. Desobedecer a Dios. Podemos decir que la falta de confianza en Jehová fue su primer error, lo que lo lleva a la desobediencia. De esta manera, Saúl pierde su reino. Muchas veces nosotros nos vemos en las encerronas de la vida y todo el tiempo estamos diciendo: no, que yo confío en el Señor, no, que yo confío en el Señor, oh, yo quiero obedecer al Señor, yo confío en el Señor. Pero mira, cuando todo va bien, cualquiera confía en el Señor. Cuando todo está chévere, cuando hay chavos en el bolsillo, cuando hay salud en la familia, cuando todo está color de rosa, cualquiera confía en el Señor. Pero gente, cuando llega la enfermedad, cuando estás arrancado, cuando te quedas sin trabajo, cuando se te mueren los familiares, cuando te encuentras solo en la vida, ahí es cuando verdaderamente tenemos que poner en práctica lo que tanto decimos. Que no es fácil, mira, claro que no, pero no es imposible. Confiar en el Señor. Mientras confiemos en el Señor, la obediencia fluye. ¿Usted quiere ser obediente? Confíe.
Son cosas como que van a la mano. Si yo confío en el Señor, la obediencia fluye. Empiezo a desconfiar del Señor, empiezo a desobedecerle sin darme cuenta. Sin darme cuenta, comenzamos a desobedecerle porque estamos desconfiando. Muchas veces podemos en cosas sencillas, no sé, un ejemplo de algo que me haya pasado a mí. Por ejemplo, mi trabajo, que amo mi trabajo. No, de verdad me gusta mi trabajo, lo que no me gusta es el papeleo. Tiene sus pros, que es estar con los niños, estar con las terapias, es muy divertido, uno se encariña con ellos y todas estas cuestiones, pero tienen las contras, y una de sus contras es que no hay un ingreso fijo. Puede ser que este mes cobré 2,000 y el mes que viene cobré 900. Y con eso hay que pagar lo mismo que pagué cuando cobré 2,000. Así que son unas cosas que uno tiene que aprender a lidiar en el camino. Cuando empecé con la profesión que estaba trabajando, tampoco había caído en cuenta que en verano dejó de cobrar. Así que son 2 meses donde genero $0. Tras que los otros meses son como que medio sub y baja, esos 2 son $0 de entrada. ¿Qué pasa? Que en lo que uno se va acostumbrando, pues los primeros años de casado, ya uno no tiene tantas deudas que uno va. Y según pasa el carro, ay Dios mío, el tiempo que uno va comprando, ¿verdad? Que si me tuve que comprar el carro, que si tuve que hacer lo otro, las deudas suben. Al principio, como que no calculé y llegó el verano. Y tenía guagua, tenía carro nuevo, teníamos esto, teníamos otro. Y yo, wow. Y ese era el momento en que todo lo que uno decía se tenía que poner en práctica. Al principio fue como que no lo puse en práctica. No, claro que no. Pero aquel que estaba allá atrás me dijo, mira, reacciona, tú no dices que tú confías en el Señor. Pues este es el momento. Y mira, caí en tiempo y dije, es verdad. Y yo no vi todas las experiencias de mi niñez donde vi cómo el Señor proveía cuando no había nada. Cuando vi que llegaba la compra que ni siquiera sabíamos quién la dejó en las escaleras. Cuando dejaban dinero, cuando pasaban cosas. Y así el Señor venía y suplía. Pero si yo me hubiese vuelto loca, sabrá Dios en qué otros embrollos me hubiese metido yo por desesperada y desconfiada. ¿Ves? Y nosotros, si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, tenemos que esperar en Él y seguir viviendo bajo sus mandatos en obediencia. El Señor, si lo hizo una vez contigo, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Él te va a suplir, Él te va a ayudar, Él te va a dar las estrategias, Él te va a dar las herramientas para que tú puedas vivir tu vida día a día. Amén. En el caso de Saúl, tal vez Saúl creía que ofreciendo él mismo significaría la liberación de Israel, más o menos como los israelitas creyeron que llevando el arca al campo de batalla se iban a asegurar la bendición de Dios. Pero mira, la realidad es que en ese tiempo habían unas reglas, habían unas leyes. No todo el mundo podía hacer todas las cosas. Había gente designada para hacer los sacrificios. Había gente designada para hacer estas cosas. Y entonces en este caso las personas designadas eran los sumos sacerdotes, los sacerdotes, y en el caso de Samuel, que él era el juez, él era encargado de hacer esas cosas. Y Saúl escuchó que habían cuántos miles de soldados filisteos, un montón. Porque decían que habían 6,000 en los carros, más los demás que iban a pelear eran como la arena del mar. O sea que no se podía contar. Habían hombres como era, listos para la batalla. Y Saúl al final se quedó con 600. Él ya los filisteos estaban listos para atacar y todavía Saúl no había hecho la ofrenda para pedir dirección al Señor. O sea, todavía no le habían pedido dirección al Señor y ya él le estaba metiendo a las 4 patas haciéndole el sacrificio. Porque cuando se vio en la situación, desconfió, tuvo miedo y no esperó. Así que nosotros tenemos que aprender de ese error para no volverlo a cometer. Nótese que Samuel se aparece en el momento mismo en que Saúl está ofreciendo el sacrificio. Saúl no pudo reclamar a Samuel porque él llegó tarde.
En lugar de eso, Samuel es quien exige de Saúl una explicación. Si nosotros vamos a las distintas historias de los libros de Samuel, nos damos cuenta que en uno de esos interines Samuel estaba hablando con Dios. Y Dios ahí le estaba diciendo, mira, ya yo quiero a otro hombre que sea mi rey, que sea el rey de mi pueblo, que en ese caso es el que se convierte después en el rey David. Y Saúl estaba desesperado, no era la primera vez que Saúl cometía errores por la desesperación. Muchas veces buscando agradar al pueblo, Saúl se ponía a hacer cosas buscando la aceptación del pueblo, pero entonces estaba yendo en contra de lo que ya el Señor había establecido para la vida de Saúl. Y es mucho más importante la opinión de Dios para tu vida que lo que otra persona puede opinar de ti. Tenemos que dejar de estar buscando la aceptación de la gente. Tenemos que dejar de estar agradando a las demás personas. Después que la opinión de Dios sea la correcta para tu vida, lo demás que fluya. No es que te vas a olvidar de tu hermano, pero la opinión de ellos hacia tu vida no debe valer más de la opinión de Dios para tu vida. Exacto. Menospreciaba la posición de la persona designada para hacer ese error en particular. Vamos ahora a leer más decisiones erradas del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 14, versículos 24 al 35. Y dice así. Ahora bien, espérate que estoy leyendo el 14, sí, Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán, recuerden que Jonatán era el hijo de Saúl. Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se los hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Micmas hasta Ajalón. Pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganados y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien les informó a Saúl: mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles: tráiganme en el ganado las ovejas y las cabras, mátenlos aquí y escúrranles la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y las mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Ok. En esta historia podemos ver
Como el rey Saúl, por lo mismo, por desconfianza, comete un nuevo error. Y es que le impide a sus soldados que durante el día en la batalla se alimenten. Y claro está, imagínense en la ropa que esos hombres tenían puesto, que eso era un peso horrible, una calor desastrosa. Después de haber peleado con esos filisteos, que eso eran hombres fuertes, grandes, abusadores, estaban esbaratados, y estar todo el día bajo el sol con esa ropa pesada sin poder comer. No en balde estaban perdiendo la batalla. Él lo que quería era que no tomaran break de comer para que siguieran en la batalla y que pudieran entonces acabar es como que esa guerra pronto y él salir siendo vencedor. Cuando nosotros desconfiamos del Señor, así como hizo Saúl, tomamos decisiones a la ligera que no solo nos perjudican a nosotros, sino que perjudican a todo el que está debajo de nosotros. Saúl como rey perjudicó a todos sus soldados, a todo su ejército, por haberlos hecho a que le juramentaran con eso absurdo. Ellos teniendo la comida a la mano, que se pudieron haber alimentado y seguir casi al momento. No era que tenían que esperar que le trajeran un delivery de Marcos Pizza o de esta comida ligera, fast food, sino que ya tenían ahí, que era cuestión de echarse a la boca y seguir andando. Pues mira, no, él puso a su ejército, a los que estaban dando la vida por él y por el pueblo, en peligro. Ahora, vamos a comparar un poquito el carácter de Saúl en el capítulo 11, que fue cuando estuvo en la primera batalla, versus el capítulos 13 y 14. ¿Qué cambios podemos observar? Miren, en el capítulo 11 podemos ver a un joven que, a pesar de que todavía no había sido ungido como rey, actuó como un rey sabio, actuó con prudencia, se dejó llevar por el Espíritu de Dios y eso obtuvo la victoria. No solo eso, sino que al final de la batalla, él declaró que esa victoria fue obtenida por el Señor. En estos últimos capítulos vemos un Saúl que se comporta un poco arrogante, que se creía sabio en su propia opinión, que cuando llegaba el momento de poner su confianza en Jehová, él la ponía en sí mismo, tomando decisiones que al final del camino dañaban su reinado y a su ejército y a la larga a su mismo pueblo. Sin embargo, si comparamos a Jonatán en este momento de la historia, pudiéramos decir que Jonatán fue mucho más prudente que su padre, que al escuchar el juramento, una vez habiendo comido de la miel y viendo el cambio que tuvo en su cuerpo, un cambio positivo, al haber escuchado el juramento que le dijo a sus compañeros soldados, dijo, pero papi está loco, ¿por qué él hizo esto? Así que podemos ver que Jonatán era más prudente. ¿Qué sucede? Vamos a tratar de comprender un poquito a Saúl. Vamos a ponernos en los zapatos de Saúl. Por un largo tiempo, Saúl ha sido intimidado, si no hasta humillado, por los filisteos, por lo que está dispuesto a hacérselos pagar. Él está que tiene su corazón lleno de ira, de enojo, porque los filisteos le han hecho la vida de cuadritos y él quiere que los filisteos paguen por todo ese daño que le ha hecho al pueblo de Israel y a su reinado. Pero sometió a sus soldados a este juramento, impidiéndoles comer hasta la noche. La idea de Saúl era no perder tiempo en la batalla, deteniéndose a comer. Sin embargo, ese juramento dejó en evidencia una falta de confianza en Dios, que obviamente, durante todos esos años, una de las características principales de Dios era su capacidad para proveer. Y la desconfianza que Saúl demostró constantemente evitó que el Señor pudiera manifestar nuevamente esas características en su pueblo en medio de la guerra. Ahora bien, vamos a estar leyendo la historia donde el Señor se distancia de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar leyendo los versos del 10 al 29. Dice así:
Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Cuando yo leí eso la primera vez, yo estaba como que: ay, bendito Saúl, la pena del boricua. No sé ustedes, ¿verdad? Pero a uno le da pena por todo. Ay, bendito Saúl, perdió el reinado. ¿Por qué? Pero uno dice: caramba, pero es que para las cosas del Señor no podemos tener pena. Si el Señor dijo: mátenlos a todos, y el pueblo se quiere quedar con las ovejitas, pues mira, no, a todos se tienen que matar. Aquí no podemos tener pena. Samuel, déjame ver si era aquí que yo leí. En este versículo.
al final, Samuel terminó matando él al rey Agag, porque el mandato del Señor fue: mata a todos los amalecitas y a todo lo que allí tenga vida, todo tiene que morir. Mujeres, hombres, niños, animales, todo. Todo es que, todo. Pero el pueblo quería botín. El pueblo quería quedarse con lo gordito y lo mejor del ganado, con la excusa de para adorar al Señor. Y se quedaron con el rey, pero todos los demás lo mataron. Cuando la instrucción que el Señor había dicho era que lo mataran todo. Así que no importa qué era lo que ellos querían al final hacer, el medio que utilizaron fue el incorrecto, porque fue el mismo que Dios dijo que no hicieran, porque Dios dijo que mataran todo. No importa si ellos querían adorar al Señor, no importa si ellos querían hacer un sacrificio a Jehová, Dios de los ejércitos, en agradecimiento, no siguieron el mandato del Señor. Y en este final, en el final de este capítulo, dice el versículo 35, que Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Que se veía que Samuel tenía un cariño particular para este hombre. Y a pesar de que él pudo ver que el Señor se había lamentado de haberlo hecho rey, él pudo ver que al principio este hombre era especial. Y más adelante les voy a leer unas características donde los comparan con el rey David. Y uno dice, wow, la verdad que Saúl era un buen hombre. Tenía todo el potencial para ser un excelente rey, pero por su falta de carácter lo perdió todo. La falta de carácter en Saúl hizo que accediera a la presión del pueblo. Tal vez buscando aceptación del pueblo, porque como leímos en unos versos más arriba, que Samuel le decía, ahora no lo encuentro, pero que le decía como que él no... Déjame ver si lo consigo aquí. Aunque te tengas en poca estima, que él se tenía en poca estima, habiendo pasado 40 y pico de años como rey del pueblo de Israel, siendo escogido por Jehová Dios para que fuera rey de este pueblo, él aún se tenía en poca estima. Él aún accedía a la presión del pueblo porque él estaba buscando aceptación. Falta de carácter. Pero buscando aceptación del pueblo, perdió la aceptación de Dios. Dios prefiere tu obediencia antes que cualquier sacrificio. El Señor tiene la última opinión sobre tu vida. Enfócate en que esa opinión sea la correcta. Si hubiésemos dado una lectura superficial a esta historia de Saúl, pudiéramos pensar que Saúl perdió su reino por un error que cometió, lo cual haría parecer a Dios como uno vengativo e injusto. Los ejemplos que la Biblia registra son representativos de muchas de las circunstancias en la vida de Saúl. Y era su deber como rey conocer todas las leyes de Dios y observarlas cuidadosamente. Saúl ignoró estas órdenes generales, tanto como las instrucciones específicas del profeta de Dios. Así como Saúl, si nosotros no somos conscientes de nuestro llamado, de aquel mandato que Jehová nos da, nos vamos a dirigir y vamos a tener problemas. Las emergencias de la vida no son excusas para desobedecer los mandamientos de Dios. Escuchen bien, las emergencias de la vida no son excusas para desobedecer los mandamientos de Dios. Estas emergencias prueban nuestra fe y nuestra obediencia. Cuando llegue el momento difícil, el momento malo, ahí no es el momento de decir, ay, no es que la estaba pasando mal, por eso caí y pequé. No, ese es el momento en que nos tenemos que afincar y es el momento donde tenemos que plantarnos más fuertes que nunca. Y es el momento de, si reconocemos que estamos débiles, buscar a alguien que en ese momento esté más fuerte y que nos ayude para que nuestra confianza siga estando firme
en aquel que nos va a dar la solución, en aquel que desde el principio ya nos tiene todo fríamente calculado, en aquel que ya nos dio la victoria. A menudo Dios actúa a través de gente menos perfecta que Saúl o como nosotros. Si podemos aprender de los errores de Saúl y confiar más en Dios, podremos llegar a ser mucho más efectivos en nuestra vida. Ahora bien, yo quiero leerles en 1 Samuel, capítulo 10, del versículo 17 al 19. Esta porción de la palabra es cuando explicaban cuál era la posición de Dios referente al gobierno del pueblo antes de que Saúl fuera proclamado rey. 10, 17 al 19, y dice: Después Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa, y dijo: Esto es lo que el Señor, Dios de Israel, ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntese ahora delante del Señor por tribu y clanes. Cuando yo leí eso, yo dije: Dios mío, es que no hay manera de cómo uno coger eso. Esto está fuerte. Ellos rechazaron a Dios. En lugar de Dios, queremos un rey. Esto se los leo ahora para que esto se les quede grabado. 1 Samuel 10, específicamente el versículo 19. Tenemos que velar que no estamos pidiendo un esposo o una esposa, que no estemos pidiendo un hijo o una hija o un trabajo en lugar de la voluntad y de la presencia del Señor en nuestras vidas. Hoy en día es muy fácil poder cambiar el lugar de Dios en nuestra vida con cualquier cosa, porque vivimos una vida tan ajetreada que el tiempo para sacar tiempo de nuestra vida para una vida devocional para el Señor se limita, se hace difícil. Y si no nos damos cuenta, un abrir y cerrar de ojos, hemos cambiado a Dios por alguna otra cosa. No cometamos ese error que cometió el rey Saúl. Meditemos en todo lo que él ha hecho en nuestras vidas y en la vida de los demás. Cada cosa que el Señor ha hecho en tu vida, tráelo a tu memoria. Cada cosa que el Señor haya hecho en la vida de alguien que tú conoces, tráelo a tu memoria. Porque no te haya pasado a ti, no quiere decir que tú no lo vas a valorar, no lo vas a apreciar, no lo vas a recordar. No, es un testimonio que ministra tu vida. Bendijo aquella vida, pero ministra tu vida porque te enseña que si a Él lo sanó, porque a ti no te va a sanar. Tal vez tú nunca has necesitado al Señor como tu Dios sanador, pero tú has visto que en otras personas sí. Cuando llega el momento de que la enfermedad llega a tu vida, tú sabes que el Señor sana. Pues ahí tú reclamas, como sanaste a fulano de tal, Señor, en esta hora, si es tu voluntad, yo te pido que tú me sanes. Y si no es tu voluntad sanarme, pues dame las fuerzas, la sabiduría y la estrategia para lidiar hasta el último día de mi vida. Porque el Señor hace todo con un propósito. Y por algo el Señor permite que las cosas lleguen a nuestra vida. Traigamos a nuestra memoria todo lo que Él ha hecho siempre. Mantengamos nuestra confianza puesta siempre en Jehová. Ahora, para finalizar, vamos a estar resumiendo rapidito. La desobediencia de Saúl muestra la tendencia inherente de los seres humanos en desobedecer y desconfiar de Dios a pesar de su amor por nosotros. Lo que necesitamos es fe que se consigue a través de la gracia de Dios. Las fallas de Saúl pavimentan el camino para el reinado de David. Cuando el pueblo había pedido un rey, Dios le dio la clase de rey que ellos estaban buscando. En cuanto a David,
llega a ser la clase de rey que Dios quiere para su pueblo. David gobernará sobre todo Israel por espacio de 40 años y llega a ser un antepasado de Jesús. Ahora les quiero leer rapidito las características de Saúl y David. Y todo esto ustedes lo pueden leer en los libros de Primera de Samuel, en los libros de Segunda de Samuel y en el libro de Hechos. Los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios por primera vez. La palabra indica que los dos eran de hermoso parecer. Los dos provenían de familias de poca estima. Los dos se consideraban indignos de ser reyes. Los dos fueron ungidos con el aceite de la unción por Samuel. Sobre los dos vino el Espíritu Santo de Dios con poder. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Los dos reinaron 40 y pico de años sobre Israel. Los dos tuvieron la oportunidad de que Dios perpetuara su reino. Los dos murieron a la edad de 70 años más o menos. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. Y los dos empezaron bien. ¿Dónde estuvo la diferencia? Saúl terminó mal y David terminó bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? La confianza puesta de David en las manos del Señor, que cuando hubo el pecado, hubo un arrepentimiento genuino y volvió a poner su confianza en las manos del Señor. Saúl por poco lo tienen que obligar para que admitiera cuál fue su error. Y aún así fue demasiado tarde. Y siguió, si ustedes siguen leyendo la historia, Saúl siguió tomando las decisiones por su propia opinión, buscando la aceptación del pueblo. En esta noche no vamos a hacer una actividad, va a ser, ¿verdad?, todos juntos, pero vamos a hacer una actividad que va a ser privada. En este momento, si usted tiene un papel, puede sacar un papel y escribirlo, si no, en su mente, con eso no hay problema. Pero yo lo que quiero es que usted empiece a buscar todas esos atributos que tal vez no sean muy agradables para el Señor. Y usted se descubra, no lo va a decir, eso es privado, pero es el momento de descubrir nuestra alma y empezar a sacar de esas cosas, así como Saúl las tenía, pero él no las quiso descubrir hasta ya cuando lo había perdido todo. Pues en este momento que tenemos oportunidad, vamos a sacar todo, vamos a ponérselo en las manos del Señor. Si tiene la oportunidad de escribirlo en un papel, escríbalo. Y si tiene la oportunidad de pegar ese papel en algún lugar en su casa, péguelo. Para que cada vez que lo vea, recuerde, el Señor va a quitar esto de mí. Y yo voy a poner de mi parte, porque yo quiero que la opinión del Señor sea la que importe sobre mi vida. No quiero ser como el rey Saúl. Si voy a imitar a algún rey, imitaré al rey David. Mejor si podemos imitar a Jesús, porque ese es el mejor modelo. Pero si queremos dejarnos llevar por las clases, miren, vamos a imitar al rey David, que cometió error, lo cometió, pero se arrepintió y su confianza volvió a ponerla en el Señor. Recuerden, si estamos confiando en el Señor, la obediencia va a fluir. A la vez que empecemos a desconfiar del Señor, la desobediencia inconscientemente va a salir por nuestros poros. En esta hora voy a hacer una oración para finalizar el estudio de esta noche. Pero usted preséntese en el Señor, presente todo aquello que tal vez le impida crecer, presente esas características que le son de tropiezo para que el plan del Señor se cumpla en su vida. Padre bueno, Padre eterno, en esta hora, Señor,
nos presentamos, nos ponemos en tus manos, mi Dios. Gracias por un día más. Gracias porque pudimos llegar hasta aquí. Gracias porque pudimos recibir tu palabra, Señor. Pero en esta hora me uno a mis hermanos, mi Dios, para para presentarte todo aquello que nos impida caminar, todo aquello que impida que crezcamos, todo aquello que haga que llegue la desconfianza a nuestra vida, todo aquello que provoque en nosotros a pecar, a desobedecerte, todo aquello que limita que seamos buenos hijos tuyos, Señor. En esta hora entregamos todo. En esta hora, Señor, entregamos todo. En esta hora, Señor, entregamos todo y reconocemos que eres tú el único que puedes quitar todos esos tropiezos en nuestra vida. Señor, vivimos agradecidos de ti. Gracias por tanto cuando no merecíamos nada. En esta hora, Señor, reconocemos que tuyo es el poder. Reconocemos que tuya es la gloria. Reconocemos que tú eres el gran yo soy. Reconocemos que tú eres el único que tienes el control sobre nuestra vida. Y la única opinión que de ahora en adelante buscamos aprobar es la tuya. Señor, tu opinión es la única que basta para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tremendo, 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 tremendo. Le damos gloria a Dios. No sé si aprendió algo. Yo sé que es mucha información, pero tremendo. Le damos gloria al Señor por la vida de nuestra hermanita Baby. Podría yo entrar en un estado de orgullo y decir hijo de gato caza ratón, pero no lo voy a decir. No, ella brilla por luz propia, es brillante. Damos gloria al Señor. Sabes que antes, y voy a ser breve para ya irnos para nuestros hogares, habían 12 jueces, si no me equivoco, ¿verdad, Baby? Eran 12 jueces y esos jueces no solamente escuchaban la voz de Dios, sino que juzgaban al pueblo. Yo fui donde Luis porque se me fue de la mente que el gobierno de Puerto Rico no ha podido gobernar bien, no importa los colores que hayan pasado. Y nos pusieron lo que es la Junta de Control Fiscal. Los jueces hacían eso. Eran una junta como de control fiscal porque el pueblo no se podía manejar solo. ¿Ves? Entonces ese era el sistema que había de gobierno. Ellos eran los que Dios le hablaba y cuando había situaciones eran los que juzgaban. ¿Ves? En el tiempo de ahora el gobierno no puede gobernar bien y le tienen que poner a esta gente que están fiscalizando todo lo que está pasando. Y yo creo que esto que nosotros estamos viviendo es que el país, y más que el país, yo creo que el mundo entero, estamos en una desobediencia y tenemos que empezar a mirar dónde estamos parados, el por qué nosotros como país no podemos tomar decisiones y tienen que haber una junta, tener una junta de hombres para que tomen decisiones por nosotros. Tenemos que estar bien pendientes dónde nos hemos caído y por qué la iglesia tiene que estar bien pendiente y pararse en la brecha y comenzar a interceder. Le damos gloria al Señor por todas estas cosas maravillosas porque, mire, son muchas cosas repetitivas, pero como no se lee la Biblia, el pueblo no lee la Biblia y el mundo secular no lee la Biblia, no tiene una dirección correcta. Cuando leemos la Biblia, sabemos hacia dónde vamos y obtendremos la victoria. Yo le invito a que sea bien bíblico y cuando haya algo que tenga que tomar su posición, deje que la tome y comencemos a arrepentirnos para entonces poder tener el éxito. Amén. El domingo, aquellos que están asignados a venir, pues venga el domingo. Yo sé que el domingo hay unas elecciones, no sé de qué es, pero hay unas elecciones. Hoy me llamaron algunos hermanos policías que me dijeron que no iban a estar con nosotros porque iban a estar, parece que los activaron. Pero los que puedan llegar hasta aquí vamos a estar adorando y glorificando a nuestro Señor. Que los mensajes los va a mandar, ¿cómo? A la 1 de la tarde. Esté pendiente a aquellos que... Y si
no le toca y de momento le llega una llamada que puede venir, es porque alguien llamó y dijo que no podía venir. Entonces ahí usted tiene la bendición de llegar hasta aquí. Yo espero que ya para la próxima orden ejecutiva pues ya subamos a un 50 y después un 75 y después nos quitamos las caretas y después todo esto y somos felices. Yo espero que para las Navidades nos podamos comer alguito sin careta. Amén. Pues ya nos vamos para nuestras casas. ¿Habrá alguien que quiera decir algo rapidito? Pues vamos a ponernos en pie para irnos para nuestros hogares.